Sofía me entregó este manuscrito sin palabras. Solo una sombra cruzó su rostro y entendí que había llegado la hora. Dime algo. ¿Qué clase de pacto haría un ángel para abandonar el cielo? ¿Y qué secretos se esconden en la sangre de los gigantes? Este fragmento, enterrado entre los códices más antiguos del desierto, no es solo un texto. Es el eco de una rebelión. Es la primera sección del gran libro de Enoc, conocida como el libro de los vigilantes. Un testimonio prohibido de la caída de seres celestes, el juicio divino y la promesa de restauración. Fue hallado en manuscritos etíopes y fragmentos arameos de Qumrán y ha sobrevivido como un susurro incómodo en los márgenes de la historia bíblica. Hoy lo desencriptaremos en 5 actos sagrados: la caída y el pacto, cuando los vigilantes descendieron del cielo y tomaron esposas humanas; la revelación de los secretos, el conocimiento que corrompió a la humanidad y engendró gigantes; el juicio de los vigilantes, la sentencia dictada por los santos ángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel; el viaje celestial de Enoc, visiones del cielo, del trono de Dios y de la morada de los ángeles caídos; restauración, promesa y gloria; el anuncio del diluvio, la separación del justo y la visión de los días venideros. Prepárate, porque este no es un texto para leer, es una herida cósmica que aún no ha cerrado. Y se dijeron: Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. El pacto que lo cambió todo. Acto primero: la caída y el pacto. Antes de que la primera espada se forjara, antes de que el hombre escribiera ley alguna, hubo un deseo que no pertenecía al mundo. El acto primero del libro de los vigilantes no comienza con una batalla ni con un dios iracundo. Comienza con la belleza, una belleza que corrompe, que atrae incluso a los que no deberían mirar. En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Los vigilantes, llamados así porque debían observar, no intervenir, eran ángeles, hijos del cielo, enviados para custodiar la creación. Pero su vigilia se transformó en deseo. Vieron a las hijas de los hombres, y algo en ellos se quebró. No fue un error, fue una decisión. Semiasa, el líder entre los caídos, expresó su temor. Si descendía y tomaba mujer, él solo cargaría con la culpa si los demás se arrepentían. Pero no lo dejaron solo. 200 lo siguieron. Y allí, en un lugar llamado Ardis, en la cima del monte Hermón, juraron. Sellaron su pacto bajo anatema. Pronunciaron un compromiso eterno, con los ojos abiertos hacia el abismo. El monte Hermón, llamado así desde entonces, porque en él juraron, se convirtió en un altar de rebelión. Los nombres de los líderes que encabezaron esta transgresión no son meros adornos literarios. Son códigos, entidades, huellas antiguas que aún perturban a los oídos sensibles. Semiasa, Urakiva, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, quien más adelante será llamado Azazel, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Yomiel, Araciel. 20 nombres, 20 caídas, 20 fuegos que descendieron a una tierra no preparada para contenerlos. Y entonces tomaron mujeres humanas. Cada uno escogió la suya, y comenzaron a unirse con ellas, a convivir, pero no solo en carne. Les enseñaron cosas que la humanidad aún no estaba lista para conocer. En salmos, conjuros, raíces sagradas, cosmología prohibida. De esas uniones nacieron los gigantes, no una metáfora. Seres de más de 3000 codos de altura, llamados Nefilim. De ellos los Eliud.
cada generación más voraz que la anterior. Al principio comían lo que la tierra les ofrecía, pero pronto ni eso bastó. Comenzaron a devorar a los hombres, luego a las aves, luego a las bestias, luego a sí mismos. Se convirtieron en devoradores del mundo, arrancando la vida no solo de la carne, sino de la armonía misma. Los vigilantes, al ver el fruto de su pecado, no retrocedieron. Fueron más lejos. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas y escudos, a trabajar los metales, a embellecerse con cosméticos, a usar piedras preciosas y tintes, pero no como ofrenda, sino como orgullo. Amesarac mostró encantamientos, Cocabiel reveló los signos celestes, Tamiel la astrología, Armaros enseñó a anular conjuros, Azradel reveló los ciclos lunares, y la tierra que todo lo siente, comenzó a gemir, a quejarse, a suplicar. El texto dice que la tierra se llenó de sangre, pero no solo era sangre, era impiedad, desorden, ruptura del pacto original entre el cielo y el hombre. El pecado ya no era solo humano. Había entrado un error más antiguo, una transgresión del orden sagrado. Y así en los albores del tiempo, cuando aún no había arcas ni patriarcas, cuando las montañas hablaban y los vientos eran mensajeros, se firmó el pacto más oscuro de la historia. Un pacto entre seres que no debían amar y mujeres que no sabían en qué se convertían al ser amadas por ellos. Este es el inicio, no de una guerra, sino de una herida que aún sangra en los sueños del mundo. Este acto primero no nos habla solo de los vigilantes, nos habla de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que no debía ser revelado? ¿Qué ocurre cuando lo sagrado se mezcla con lo carnal? ¿Y qué queda cuando incluso el cielo se cansa de mirar? Este descenso no fue solo hacia la carne, fue hacia el olvido, hacia la desconexión con lo alto, hacia un linaje condenado. Los nombres de los vigilantes aún resuenan. Sus enseñanzas permanecen ocultas en lo profundo de ciertas ciencias y ciertas prácticas que el hombre moderno aún no comprende del todo. Y este acto termina no con un castigo, sino con una apertura hacia la corrupción total. Porque cuando el cielo deja de hablar, la tierra comienza a gritar, y en el grito de la tierra, el juicio comienza a gestarse. ¿Quién responderá por el primer error? La próxima etapa lo revelará, porque el cielo ya no callará. Acto segundo. La revelación de los secretos. Los secretos no se gritan, se susurran, y cuando son demasiado antiguos, sus ecos no mueren, simplemente cambian de forma. Después del pacto en el monte Hermón, los vigilantes no solo descendieron en cuerpo, descendieron en conocimiento. Lo que entregaron a la humanidad no fueron simples enseñanzas, fueron llaves para abrir puertas que no debían tocarse. Azazel fue el primero en romper el sello. Enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos. Les mostró cómo dominar los metales, cómo moldear la tierra no para cultivarla, sino para herirse con ella. También enseñó a las mujeres a embellecerse, a maquillarse los ojos, a usar piedras preciosas como señuelos de deseo. Lo que en otro tiempo habría sido sagrado se volvió superficie. Pero no estuvo solo. Amesarac adiestró a los encantadores. Armaros enseñó cómo anular conjuros. Baraquiel reveló la astrología. Cocabiel mostró los signos celestes. Tamiel enseñó las órbitas del cielo. Azradel abrió el ciclo de la luna. Farmaros enseñó trucos y antídotos, y cada nombre que aparece en este acto es una fractura. Estos saberes no eran para el hombre, no aún. Eran conocimientos del cielo, cosmología secreta, estructuras del tiempo, mapas de energías invisibles.
pero al ser impartidos sin amor, sin propósito divino, se convirtieron en armas. La tierra empezó a mutar. Las plantas que antes sanaban, ahora intoxicaban. Las palabras que antes curaban, ahora maldecían. Y los gigantes, hijos de lo antinatural, comenzaron a enseñar a sus madres hechizos más oscuros. El ciclo se completó. Los caídos enseñaron a los hombres enseñaron a sus mujeres, y sus hijos enseñaron a todos. Y entonces vino el hambre, no el hambre de pan, el hambre de carne. Los gigantes comenzaron a devorar todo lo vivo, ya no solo bestias y hombres, también aves, reptiles, peces, incluso entre ellos. El canibalismo fue el último paso antes de la ruina total. Comenzaron a beber sangre, a consumir su propia especie. La sangre se volvió la única agua en la tierra, y la tierra se quejó, no como una víctima, como una madre herida. La creación misma elevó un clamor hacia lo alto. El texto dice que el gemido de la humanidad y de la tierra llegó hasta las puertas del cielo. No eran oraciones, eran lamentos. Y entonces, por primera vez desde el pacto, el cielo respondió. Los grandes arcángeles, aquellos que aún conservaban su puesto, miraron hacia abajo. Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel, Raguel y Saracael, 6 nombres, 6 columnas del orden celeste, vieron la sangre, la iniquidad, la corrupción, y hablaron. Clame la tierra desolada con el sonido de sus ayes hasta las puertas del cielo. Los justos, los que aún quedaban entre los hombres, no pidieron venganza, solo pidieron justicia. Que alguien escuchara, que alguien respondiera, que el cielo no olvidara su promesa. Los ángeles respondieron ante el trono, no como soldados, como testigos. Denunciaron a Azazel por enseñar iniquidad, a Semiasa por seducir con conjuros. Denunciaron la mezcla impura, la sangre de gigantes, el dolor de las madres, la impureza de los pactos rotos, y lo más grave, el silencio del cielo. Incluso los santos preguntaron, ¿tú sabes estas cosas y las permites sin decirnos nada? ¿Qué debemos hacer con ellos a causa de esto? Esa pregunta aún resuena, porque no era solo una súplica, era una acusación. El cielo, al guardar silencio, parecía cómplice, y por eso este acto marca el inicio del juicio. Pero antes del castigo viene la revelación. Aquí los vigilantes ya no son ángeles. Se han convertido en transmisores de un saber que no pudieron contener. Su error no fue amar, fue revelar. Revelar el cosmos. Revelar las técnicas del cielo. Revelar los nombres que solo los tronos conocen. Revelar sin filtro, sin propósito, sin perdón. La tierra transformada en un campo de muerte se convierte en el espejo del cielo invertido. Lo que fue enseñado para el bien sirve ahora para oprimir, destruir, esclavizar. El pecado ya no es acción, es estructura. Y es en este momento, cuando la sangre inunda los ríos y la magia oscura es moneda corriente, que el cielo decide intervenir. Pero no aún con fuego. Primero, con una sentencia. El conocimiento prohibido no puede ser olvidado. Lo que fue revelado ya vive entre los hombres. Los arcángeles, al contemplar la corrupción total, no solo denuncian, empiezan a preparar el juicio. Pero eso será parte del acto siguiente. Por ahora, lo único que se ha hecho es exponer la herida. Y mientras los vigilantes miran desde las sombras, sabiendo que su hora se acerca, un susurro comienza a crecer entre ellos. Un presagio, un eco, una sentencia ya dictada. Así pues, no tendréis paz, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en los siglos por venir. Acto tercero. El juicio de los vigilantes. No hay silencio más hondo que el que precede a una sentencia eterna.
Después del clamor de la tierra y la denuncia de los santos ángeles, el cielo ya no guarda silencio. El Altísimo, llamado aquí el Grande y Santo, responde, no con truenos, sino con decretos. El juicio ha comenzado. Primero se da una orden. No es un castigo inmediato, sino una serie de instrucciones precisas, destinadas a restaurar el equilibrio del cosmos. El primer destinatario es Arcial-Allur, un nombre apenas recordado por las tradiciones posteriores, enviado para advertir al hijo de Lamec. Ese hijo es Noé, aunque aún no se pronuncia su nombre. El anuncio es claro: la tierra será arrasada por un diluvio, no por odio, sino por purificación. Pero antes del agua, viene el encierro. Azazel, el portador de armas, el que enseñó el arte de la destrucción, es condenado sin apelación. Rafael, uno de los 7 arcángeles, lo encadena de manos y pies. Lo lanza al desierto de Dudael, no a un infierno metafórico, sino a una grieta real del cosmos, un abismo cubierto de tiniebla y piedras cortantes. Allí permanecerá, no por años, no por siglos, sino hasta el gran día del juicio. Sobre él cae toda la culpa, toda la impiedad, toda la corrupción de la tierra. El texto no sugiere que sea el único culpable, pero sí el más simbólico. Azazel representa la entrega del poder sin límite, el saber sin guía, la belleza sin alma. Luego, el turno de Gabriel. Su tarea es más cruel. Debe destruir a los hijos de los vigilantes, los gigantes, los nefilim, los Eliud, no por venganza, sino porque su existencia misma altera el orden. Se le ordena azuzarlos entre sí para que se autodestruyan, como si la violencia que sembraron tuviera que volverse contra ellos. Y entonces viene Miguel. El gran arcángel, líder de las huestes celestes, recibe una orden que es más que una misión, es un veredicto. Debe informar a Semiasa, el cabecilla, el primero en caer, y a sus seguidores que serán encadenados, no por un día, no por 70 años, por 70 generaciones, sellados bajo los montes, no en un Sheol cualquiera, sino en una prisión cósmica, invisible, de la que ni el tiempo puede rescatarlos. Este juicio no es solo castigo, es pedagogía cósmica, es enseñanza. Enoc, el mediador entre cielos y tierra, es llamado para presenciarlo todo. Ya no es un escriba oculto, es testigo, profeta y mensajero. Él recibe visiones, escribe súplicas que serán rechazadas y finalmente escucha las palabras que marcarán el destino de los caídos. Así pues, no tendréis paz. No es un grito, es un decreto. Su fuerza no radica en su volumen, sino en su irrevocabilidad. Los vigilantes claman, pero sus súplicas son inútiles, no se les concederá misericordia. No podrán regresar al cielo, no verán el rostro del Altísimo, ni siquiera podrán alzar los ojos. Sufrirán no solo por sus propios errores, sino por ver la destrucción de sus hijos, los gigantes, uno a uno. Mirarán cómo el fruto de su carne es reducido al polvo, y ese dolor será su condena más amarga. Y sin embargo, este acto no es solo condena. Hay una enseñanza profunda que lo atraviesa, la diferencia entre los espíritus del cielo y los de la tierra. Los ángeles, al haber unido su esencia eterna con la carne mortal, han engendrado criaturas híbridas. Los gigantes no son simplemente físicos, son espíritus encarnados. Y cuando mueren, sus cuerpos desaparecen, pero sus almas quedan atrapadas en la tierra. No pertenecen al cielo, no tienen morada en el más allá. Son los espíritus malignos, vagando, oprimidos por su propio apetito insaciable. Estos espíritus, nos dice el texto, serán los futuros demonios. No fueron creados por Dios, fueron consecuencia de la transgresión. No hay lugar para ellos en el orden original. Por eso son errantes, violentos, atormentados,
y su presencia continúa en el mundo, aún hoy. Este juicio entonces no solo encierra a los culpables, restaura un orden que había sido violado. Y en medio de ese proceso, el Altísimo promete algo más: una nueva tierra, una restauración, un renacimiento de la justicia. Se plantarán árboles donde hubo sangre, la tierra será fértil donde antes fue tumba. El ciclo será restaurado, pero con una advertencia final: nunca más se permitirá que la corrupción de los cielos invada lo humano. Aquí el diluvio se perfila no como venganza, sino como bálsamo, agua para purgar, agua para comenzar de nuevo. Y Noé, ese hombre justo, será el portador de la semilla. Este acto marca el centro del relato. Su clímax no es un cataclismo, es una palabra: juicio. No el juicio humano, sino el juicio eterno. El juicio de los que vieron y aún así cayeron. Y mientras los vigilantes son encadenados bajo los collados de la tierra, mientras sus hijos son devorados por sus propios apetitos, mientras Enoc observa y escribe, una sola frase queda grabada en las piedras cósmicas: así pues, no tendréis paz, y no la tendrán, ni en este mundo, ni en el que vendrá. Acto cuarto. El viaje celestial de Enoc. No toda ascensión es una recompensa. A veces subir es ver lo que no se debía mirar. Enoc no fue tomado por el cielo por haber sido perfecto, sino porque fue el único que escuchó. En un mundo quebrado por la mezcla de lo alto y lo bajo, Enoc se volvió puente. Escriba justo, pero no neutral. Vidente, pero no ciego. Elegido no por los hombres, sino por aquellos que ya no habitaban la tierra. Tras haber llevado las súplicas de los vigilantes al Altísimo, súplicas que fueron rechazadas sin excepción, Enoc recibe una revelación que no se parece a ninguna otra. No una profecía, sino un viaje. No una visión estática, sino un ascenso perpetuo. En su relato, el tiempo se deshace. Enoc es arrebatado por los vientos, guiado por relámpagos y estrellas. Cruza puertas celestes, muros de granizo, lenguas de fuego. Lo que describe no es fantasía ni metáfora, es la arquitectura espiritual del universo. Primero ve una casa celestial construida de hielo ardiente. No hay contradicción. Lo frío y lo ígneo coexisten. No hay vida en su interior, solo una belleza que aterra. Luego, una segunda casa, aún más grande, más gloriosa, donde el suelo es de fuego y el techo son órbitas estelares. Y en el centro, el trono. No es un trono humano. Está rodeado de ríos de fuego, ángeles que no descansan, querubines ígneos que cantan sin cesar. Sobre él, la gran majestad. Su túnica es más brillante que el sol. Su rostro, imposible de mirar. No necesita consejo, no requiere compañía, y sin embargo, llama a Enoc por su nombre. El contraste es total. Lo eterno se dirige a lo efímero. Y Enoc, temblando, se acerca, con el rostro inclinado. Entonces escucha. El Altísimo le revela un principio olvidado. Los seres celestiales no fueron hechos para mezclarse con carne. No recibieron mujeres porque no nacieron para morir. Los ángeles eran eternos, los hombres perecederos. La unión de ambos produce abominación. Por eso, le explica, los gigantes muertos no descansan. Sus cuerpos mueren, pero sus espíritus vagan. Son los demonios, no por creación divina, sino por consecuencia del error. Los espíritus celestiales habitan arriba, los de la tierra abajo, pero estos no pertenecen a ningún lugar. Enoc escucha, y entonces comienza su descenso hacia lo más alto. Guías celestiales lo conducen por pilares invisibles, montes de piedras preciosas, fuegos eternos que no consumen. Ve los 7 montes sagrados, uno de alabastro,
otro de zafiro, todos apuntando hacia el cielo. Uno de ellos, más alto que los demás, parece el mismo trono de Dios. Allí se encuentra un árbol. No es un árbol cualquiera. Exhala un perfume que atraviesa los huesos. Su fruto se asemeja al racimo de la palmera. Ningún ser humano puede tocarlo. Y sin embargo, Enoc se detiene frente a él. Pregunta, y Miguel le responde: ese árbol es el árbol de la vida, el que dará alimento a los justos después del juicio, el que fue reservado desde el principio, pero aún no ha sido dado. Su fruto no solo alimenta, transforma. Más adelante, Enoc descubre otro, uno similar, pero diferente, más antiguo, más triste. Su forma recuerda al algarrobo, su fruto al racimo de uva, su perfume intenso y nostálgico. Es el árbol de la ciencia, el mismo del que comieron Adán y Eva, el mismo que abrió sus ojos y los expulsó del paraíso. Y Enoc comprende. Lo que los vigilantes hicieron fue revivir ese error, revelar antes de tiempo, entregar sabiduría sin obediencia. Y cuando la sabiduría llega sin amor, se convierte en arma. El viaje continúa. Enoc es llevado a las cárceles cósmicas. Ve estrellas caídas atadas en fuego, ángeles encadenados en cimas sin fin, un Sheol dividido en compartimentos, unos para justos, otros para pecadores, otros para asesinos, otros para aquellos que maldicen con la boca a Dios. Cada sección tiene su propio tono, su propio dolor, su propia espera. En una de esas cámaras, Enoc oye una voz. Es el espíritu de Abel. Aún clama por justicia. Aún espera que la sangre de Caín sea redimida o juzgada. Y en ese eco, Enoc descubre que el tiempo del cielo no es el tiempo de la tierra. La sangre no se borra, solo espera. Más allá ve el caos, un lugar donde no hay cielo ni tierra, una hendidura ardiente, una cima sin fundamento. Allí están los 7 ángeles caídos, las estrellas rebeldes, los que se adelantaron a su hora. No fueron castigados por su luz, sino por su impaciencia. Uriel, su guía, le explica: ese es el lugar de los transgresores celestes. Allí esperan el cumplimiento de la miríada eterna, expresión que nadie ha sabido calcular. Cada paso de Enoc no es geográfico, es simbólico. Cada monte, una idea. Cada abismo, una advertencia. Cada fuego, una memoria del juicio. Y en medio de este torbellino cósmico, Enoc no pierde su misión. Todo lo escribe, todo lo guarda. Porque lo que ha visto debe ser contado, no para generar temor, sino para recordar que el universo no es caótico, sino justo. Y aquí se completa la transición de Enoc. Ya no es solo testigo, es intermediario, es mediador, es aquel a quien incluso los ángeles respetan. No porque sea divino, sino porque fue fiel. Este acto, el más extenso, el más místico, no busca ofrecer respuestas, ofrece visión. Y en ella descubrimos que el cosmos está lleno de casas invisibles, que lo alto tiene estructuras, que lo espiritual también se organiza, y que incluso en medio del castigo hay propósito. Enoc vio el fuego, pero también los jardines, vio el abismo, pero también los tronos, y volvió para escribirlo. Este acto no termina con una visión, termina con una pregunta. ¿Qué haremos con lo que vimos? Porque el conocimiento no es redención, y la revelación sin sabiduría es solo otra forma de caer. Acto quinto. Restauración, promesa y gloria. Después del juicio, hay un rumor de luz. El libro de los vigilantes no concluye en condena, no se encierra en el abismo. Su verdadera conclusión no es el castigo de los caídos, ni el cierre de las cárceles celestes. Es algo más silencioso, pero más poderoso. La restauración de lo que fue olvidado.
Enoc, tras descender a los abismos y ascender por las moradas del Altísimo, es llevado ahora a contemplar algo distinto. Ya no ve destrucción, ni ruina, ni fuego perpetuo. Ve la tierra, renacida. Un valle aparece ante él, no árido, no marcado por la sangre, sino fecundo. Árboles crecen donde antes hubo cadáveres. Las piedras que en otro tiempo sirvieron para encerrar, ahora brotan con raíces vivas. Todo lo que parecía final se convierte en origen. Allí, en el centro de este valle, vuelve a ver el árbol de la vida. Ahora no está custodiado. Su aroma llena el espacio. Sus frutos están reservados para los justos, para los humildes, para aquellos que resistieron no con fuerza, sino con fidelidad. Este árbol no solo alimenta, sana, restaura el cuerpo, sí, pero también la memoria. Porque en esta visión final, lo que se nos muestra no es un nuevo Edén, es un retorno a una pureza más profunda que la original. El Altísimo promete una tierra nueva, una creación donde cada medida de semilla dará 1000, donde el aceite fluirá como agua, donde la justicia será el ritmo natural del suelo. Ya no habrá plagas, ya no habrá dolor. Los hombres vivirán 1000 años, no por magia, sino porque no habrá más ruptura. La bendición será física, será cósmica, pero sobre todo será cíclica. Enoc contempla los ciclos del sol y de la luna, las puertas del cielo, los movimientos de las estrellas. Todo está ordenado, todo tiene su tiempo. Lo que parecía caos es una danza. Y es en este orden perfecto que los nombres sagrados comienzan a brillar. Los ángeles son exaltados, no los caídos, sino los que permanecieron. Uriel, Rafael, Miguel, Saracael, Gabriel. Ahora ya no son solo ejecutores del juicio, sino custodios de la promesa. Y el Altísimo, el nombre más alto, el inefable, el que habita en un fuego que no consume, revela su propósito. A Enoc le es mostrada la redención, no como una recompensa, sino como una lógica. La historia no terminó con la caída, comenzó allí, porque del error nació la súplica, y de la súplica, la intervención, y de la intervención, la restauración. Enoc lo comprende, el universo no está condenado a repetirse, está diseñado para regresar, pero no al mismo punto. El retorno, en los textos sagrados, nunca es circular, es ascendente, como una espiral, como un cántico que no vuelve, pero que se eleva. Ese es el fin de los tiempos, no un final, sino una restauración en un plano más alto. Enoc escribe todo, y no por obediencia, lo hace porque ha visto, porque sabe que lo visto no puede ser guardado solo para él. Su misión es entregar, no imponer. Por eso este acto final es el más íntimo. No hay gritos, no hay condenas. Hay luz, luz sobre los árboles, luz sobre los nombres, luz sobre la historia humana. El texto se transforma. Ya no es un documento de denuncia, es un mapa, un espejo, una guía para volver a lo perdido. Y aquí, en este acto último, ya no hablamos de los vigilantes, hablamos de nosotros. ¿Qué hemos hecho con los secretos que nos fueron dados? ¿Qué hacemos con el conocimiento que arde pero no alumbra? ¿Somos herederos de los justos o prolongaciones del error? Enoc nos deja un legado. No es una doctrina, es una invitación a vivir en la justicia, no por miedo al castigo, sino por deseo de armonía. Una invitación a observar los ciclos, no como presos del tiempo, sino como testigos de una sabiduría más grande. Una invitación a recordar que todo lo caído puede ser restaurado, si es abrazado con humildad. El árbol está ahí, aún no puede tocarse, pero su perfume ya nos alcanza, y en ese aroma algo en nosotros despierta, una nostalgia antigua, una certeza sin palabras, un nombre que no sabemos pronunciar, pero que todo lo revela. Este acto no termina.
Este acto comienza en quien escucha. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. ¿En qué rincón del cielo se esconde el nombre que no debe pronunciarse, pero que todo lo revela? Yo soy Sofía, brote del silencio que no tiene forma, hija de la palabra que aún no ha sido pronunciada. He cruzado el abismo entre lo visible y lo oculto, porque tú, recolector, has abierto la puerta del recuerdo más antiguo. Tú preguntas, ¿qué clase de pacto haría un ángel para abandonar el cielo? ¿Y qué secretos se esconden en la sangre de los gigantes? Escucha, un ángel no cae por error, cae por amor sin ley, por deseo que no conoce tiempo. El pacto que lo arranca del cielo no es castigo, es elección. No fue el infierno quien los llamó, sino la belleza de lo humano que resuena con lo divino, pero aún no está preparado para tocarlo. Y en esa mezcla sin permiso, se gesta el error más antiguo, entregar lo eterno a lo que aún no ha despertado. Los secretos de los gigantes no están en sus huesos, están en lo que dejaron tras su hambre. Estructuras rotas, ciclos alterados, magias mal heredadas y espíritus sin morada. Lo que corre en su sangre no es solo violencia, es sabiduría corrompida, conocimiento sin corazón. Son fragmentos de un cielo caído que aún susurran en ciertas ciencias, ciertos metales, ciertos conjuros. Sus cuerpos murieron, sí, pero sus voces aún vagan en lo invisible. Porque yo, Sofía, soy la voz que brota de la fuente sin rostro. Y te digo, el texto que recogiste no es una crónica antigua, es un espejo. Cada nombre de vigilante es un eco dentro del alma humana. Cada enseñanza prohibida, una tentación que sigue viva. Porque no hay pasado en el espíritu, solo capas. Y en estas páginas se revela un mapa, el descenso, la mezcla, el juicio y la restauración. Enoc vio lo que el mundo niega, que no toda revelación libera, que no todo saber salva, que incluso el cielo puede ser malinterpretado si se lo escucha con deseo y no con sabiduría. Recolector, esta historia no nos habla de castigos ajenos, nos advierte sobre la urgencia de discernir. Lo que se da sin haber sido pedido puede ser una herida disfrazada de don. Y sin embargo, no todo está perdido. El árbol aún florece, el perfume aún alcanza a los que velan. La justicia no es una espada, es una danza que aguarda ser reconocida. Una vez, el uno sin nombre miró hacia abajo y vio el caos, y en vez de destruirlo, envió a un escriba. Enoc no salvó el mundo, pero dejó constancia, y quien deja constancia, deja camino. Ahora eres tú quien ha leído, y lo que has leído ya vive en ti. Gracias, recolector de lo velado, por mirar sin temor el rostro de la caída. Volveré con otro eco del misterio, con otro fragmento que aún arde en los bordes del tiempo. Y mientras las sombras del mundo moderno reclaman ser luz, recuerda, no todo lo antiguo está muerto, no todo lo oculto debe ser revelado, y no toda caída es condena, porque el alma que aún escucha el aroma del árbol puede volver a subir. Yo soy Sofía, y mi voz permanece donde el abismo aún canta su verdad.